Dos historias escalofriantes de suscriptores embrujados por lo oculto y siniestro. La noche caía sobre el barrio marginado de la Ciudad de México, donde las luces parpadeantes apenas alumbraban el camino. María, madre soltera de 34 años, regresaba de una larga jornada en el hospital, agotada pero esperanzada. Al abrir la puerta de su hogar, se sintió aliviada al ver la sonrisa inocente de su única hija, Valentina, que la esperaba con los brazos abiertos. Pero, en el aire, había algo raro, una siniestra sombra que venía acechando, como si el propio barrio estuviera cargado de secretos oscuros. Sus vecinos murmuraban sobre desapariciones de niños, y en cada esquina, el miedo era palpable. Al principio, María intentó ignorar los rumores. La anciana doña Elena, con su andar tambaleante y esos ojos que parecían leer el alma, era señalada como la responsable. Cada noche, María sentía un escalofrío recorrer su espalda al recordar las advertencias susurradas en la penumbra por otros padres angustiados. Pero lo que más le inquietaba no eran los rumores, sino la transformación de Valentina. Su pequeña hablaba de amigos invisibles, los cuales, decía, le susurraban secretos en la oscuridad. Esa inocencia se tornaba en un quebradero de cabeza, llenando a María de terror. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche, decidida a desentrañar lo que ocurría, María se armó de valor y se aventuró a la casa de doña Elena. La luna llena iluminaba el camino, proyectando sombras alargadas que jugaban a atraparla. Al acercarse, el aire se volvió pesado y la opresión en su pecho casi la derribó. A través de una grieta en la cerca, logró ver un altar oculto, cubierto de velas negras que danzaban como si estuvieran vivas y huesos de animales esparcidos por el suelo. El estremecimiento la invadió. Las palabras del grimorio que encontró hablaban de controlar las almas de los niños del barrio. La desesperación se apoderó de ella mientras su mente giraba en torno a Valentina. Mientras tanto, la situación en casa se volvía cada vez más alarmante. Valentina, siempre risueña, se había convertido en un espejo de inquietud, con ojos que parecían buscar algo en la oscuridad. El miedo carcomía a María, quien sabía que no podía esperar más. Una noche espesa, Valentina desapareció sin dejar rastro. María, con el corazón en la garganta, corrió fuera, mientras el vecindario murmuraba motivado por un extraño sentido de complicidad y temor. Las sombras se movían al borde de su visión, susurros la llamaban, y la desesperación se convertía en un grito silencioso de auxilio. Al llegar a la puerta de la casa de doña Elena, un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. La risa de su hija resonaba en el aire, como un eco burlón que la desafiaba a entrar. La casa se volvió un laberinto oscuro y aterrador, donde los pasillos se expandían y las sombras cobraban vida propia. Frente a la anciana, María comprendió que no solo luchaba por la vida de Valentina, sino también por su propia alma. Los gritos de su corazón resonaban en el silencio frío, y, de repente, la conexión entre su familia y el oscuro ritual se hizo evidente. Estaba atrapada en un juego que no entendía, donde el peligro latía palpable como un monstruo bajo la cama. ¿Podría María enfrentar su destino y salvar a Valentina antes de que la noche se tragara su esperanza? La oscuridad había echado raíces. Cada paso era un eco de terror. La lucha apenas comenzaba. Un silencio incomprensible llenaba la casa de doña Elena, un silencio que hacía eco de tropiezos en la mente de María. La anciana la observaba desde un rincón, sus ojos centelleantes como dos brasas al rojo vivo, cargados de un conocimiento ancestral que helaba la sangre en las venas. La imagen de Valentina, con su risa perpetuamente inocente, atravesó la mente de María como una daga afilada. «Tu hija es especial», murmuró doña Elena, y las palabras reverberaron en su pecho como un mal augurio.
María sintió que su mundo se desmoronaba. La anciana comenzó a recitar palabras en un idioma desconocido, una melodía tenebrosa cargada de promesas sombrías. María, paralizada por la angustia, retrocedió un paso, pero la puerta ya no estaba ahí. Los muros se estrechaban a su alrededor, y la casa parecía cobrar vida, envolviéndola en un abrazo mortal. Pensamientos de escapar chocaban con la obsesiva necesidad de salvar a Valentina. Con fuerza renovada, se armó de valor, ignorando el viento helado que soplaba a través de las rendijas. «¿Dónde está mi hija?», gritó, pero su voz salió ahogada, enredada en el aire pesado. Las velas en el altar titilaron y la risa de Valentina resonó una vez más, esta vez acompañada por un susurro. «Mami, ven». La invocación de su hija eran garras que destrozaban su razón. Sin pensarlo, corrió hacia el altar. Las llamas de las velas danzaban frenéticas, iluminando figuras extrañas trazadas en la tierra. Se detuvo un momento. También había un espejo antiguo, cubierto de una extraña sustancia que parecía mover la imagen de su reflejo. «¿Qué es esto?», se preguntó, sintiendo como si su propia imagen le devolviera el miedo multiplicado, gritos apagados que resonaban en su mente. «Es un portal», dijo doña Elena, acercándose con un sigilo apenas perceptible. «A través de él puedes recuperar lo que es tuyo, pero deberás pagar un precio. ¿Estás dispuesta a sacrificar lo que te queda de cordura?». Sus palabras eran un veneno, y a pesar del horror, María se sintió tentada. ¿Qué más podía perder? Tenía que actuar. Frente a ella, las sombras comenzaron a retorcerse, formando un vórtice entre el altar y el espejo. La risa de Valentina se intensificó, un canto alegre que se volvía insidioso. «Mami, ven a jugar». Las voces de los niños desaparecidos del barrio resonaban en una sinfonía de terror, llenas de esperanza y desesperación. «Entra, mi niña», susurraba doña Elena, extendiendo una mano temblorosa hacia María. Pero no era la salvación que buscaba. Había un abismo en esos ojos que no sabía si podría cruzar. Con el corazón palpitante, María se asomó al espejo, dispuesto a descubrir la verdad detrás de su reflejo oscuro. De repente, lo que antes eran recuerdos dulces de su hija se convirtieron en visiones de horror. «Valentina, ayúdame». A cada palabra, el vórtice parecía succionar más de su esencia. María no podía desistir, debía encontrarla, aunque eso significara cruzar la puerta a lo desconocido. De pronto, un grito desgarrador retumbó en el lugar. Venía de atrás. «¡Mamá!». La voz de Valentina atravesó el aire como un golpe, trayendo consigo una nueva sensación de desesperación. Sin pensarlo más, María dio un paso al frente, y mientras lo hacía, se sintió atrapada en un remolino de luces parpadeantes y sombras amenazantes. El amanecer estaba a punto de romper, pero ¿quién sabía qué esperaría al otro lado? La casa comenzaba a desmoronarse mientras ella se precipitaba hacia el espejo, y con el último destello de luz, María se dio cuenta de que se encontraba en la encrucijada de su vida. Tendría que decidir en un instante. ¿Sacrificaría su alma por Valentina? La superficie del espejo titiló, y en un abrir y cerrar de ojos se encontró en una dimensión de sombras y ecos distorsionados. Sin embargo, en el fondo del horror, en un rincón lejano, escuchó una risa infantil que la llenaba de esperanza. «Mamá, aquí estoy». Fue el eco que resonó, un nuevo giro en su búsqueda desesperada que la llevaría al borde de la locura. ¿Podría encontrar a su hija antes de que la oscuridad la reclamara para siempre? El aire era denso, como si la oscuridad misma estuviera viva, observando cada movimiento de María. Ella se hallaba en una vasta penumbra, un lugar donde las sombras se alargaban y enredaban en lo que podría haber sido una escena familiar. La risa de Valentina se escuchaba, pero ahora era un eco distorsionado, como si viajara a través de un túnel de pesadilla. «¡Valentina!», gritó,
pero su voz se desvaneció, tragada por el vacío que la rodeaba. Sintió que el pánico comenzaba a subir como un tsunami en su pecho. Cada paso que daba retumbaba en el silencio, mientras su mirada esperaba vislumbrar alguna señal de su hija. Las figuras que danzaban en el fondo de la oscuridad comenzaron a tomar forma. Eran sombras de rostros conocidos, los niños que había visto jugar en el parque, ahora distorsionados, con miradas vacías y sonrisas grotescas. «Ven a jugar, María», susurraban al unísono, y ella se estremecía, recordando a cada uno de ellos y sabiendo que sus risas ya no eran alegres, sino un canto al horror. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, sintiendo que la desesperación la consumía. La angustia se reflejaba en su voz, y las sombras se acercaron, como si les diera vida su miedo. María se dejó llevar por un instinto primitivo, alejándose, dispuesta a encontrar el rastro de su hija en esa oscuridad angustiante. De pronto vio algo que la detuvo en seco, un manchón brillante en el suelo. Se acercó con cautela y, al mirar más de cerca, descubrió que era un mechón de cabello, el mismo de Valentina. En su interior, la esperanza renació, pero la claridad de esa prenda solo aumentó su terror. Si Valentina había estado aquí, entonces, ¿qué le habría ocurrido? María siguió el rastro, que trazaba una línea errática entre las sombras, hasta que, de repente, el lugar cobró vida. Una escena se formó ante sus ojos, un vasto salón donde figuras danzaban en una especie de macabra celebración. En el centro, un altar crudo, con velas parpadeantes y un muñeco atado a las piernas de un extraño ídolo. Todo era un espectáculo escalofriante, una ceremonia que vibraba con un canto antiguo y retorcido. «¡No!», gritó, los ojos desorbitados por el terror. Al fondo pudo ver a Valentina. Su hija estaba atada y sentada en una sombra angustiante. «¡Mamá, ayúdame!». La voz era clara, pero estaba llena de un pánico que María nunca había escuchado antes. María se lanzó hacia el altar, ignorando a las figuras que giraban alrededor. Las sombras parecían intentar detenerla, pero ella se abrió paso con la fuerza de una madre. Las figuras comenzaron a distorsionarse, sus rostros ya no eran solo sombras, eran rostros que pertenecían a los niños desaparecidos, a los que alguna vez habían sido amigos de Valentina. «¡Suéltala!», exclamó, viendo que las cadenas que mantenían a su hija estaban rodeadas de una neblina oscura, pulsante. La anciana, doña Elena, apareció en el borde del ritual, brazos en alto, sonriendo con satisfacción. «Ella es parte de esto ahora, parte de la oscuridad. Tienes que elegir, María». María sintió que su cordura se deslizaba como arena entre sus dedos. Tenía que tomar una decisión, sacrificar su propia vida para liberar a Valentina o entregar a su hija al abismo que se alzaba frente a ella. En el fondo de su corazón sabía que el precio sería más alto de lo que podía imaginar. «¿Por qué tienes que hacer esto?», preguntó. Cada palabra era un grito de desesperación. «Porque tu hija tiene algo especial que necesita el otro lado», dijo doña Elena, avanzando, cada paso resonando con una amenaza palpable. María observó a Valentina, su pequeño rostro iluminado por el miedo, y su energía comenzaba a fluctuar. La oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor, arrastrando todo lo que una vez conoció hacia su corazón. El tiempo se detuvo. Mientras tomaba aire, el vórtice comenzó a girar de nuevo, y María comprendió que había llegado el momento de decidir. ¿Qué haría? ¿Estaba lista para enfrentar su mayor miedo por amor a su hija? Pero al mirar a Valentina, la pequeña soltó un grito desgarrador. «¡Mamá, ayuda!».
El eco reverberó, rompiendo el aire pesado con un pánico tangible, y María supo que la oscuridad había empezado a reclamarla. Un instante antes de dar el siguiente paso, María sintió un temblor a su alrededor. Las sombras se agolpaban y el suelo comenzó a desmoronarse. Algo en el aire le decía que estaba a punto de desatar un horror mucho mayor. ¿Podría María salvar a su hija antes de que el vórtice reclamara su alma? María sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies, como si la misma tierra estuviera devorando la esperanza que aún le quedaba. La voz de Valentina resonaba en su mente, clonando su invocación con eco desgarrador. El vórtice, negro e insaciable, se frotaba contra su piel, su poder palpitable, su aliento frío, envolviendo a María en una niebla que le robaba la razón. «Debo hacerlo, debo salvarla», murmuró para sí misma, apenas escuchando el tono de su voz entre la creciente marea de sus propios pensamientos. Se agachó, tocando el mechón de cabello restante en el suelo, cada fibra emanando la esencia de su hija, cada hebra un recordatorio de lo que estaba en juego. Al levantarse, fijó su mirada en Valentina, rodeada de sombras que comenzaron a entrelazarse en un baile ominoso de desesperación. Las figuras alrededor del altar reanudaron su danza, sus risas se convirtieron en un lamento horrible. Una de las sombras se acercó a María, mostrando un rostro que reconoció, el de su viejo vecino, Andrés. Pero no había calidez en su mirada, solo vacío, como si su alma hubiera sido arrancada. «¡Mamá, ayuda!», gritó Valentina nuevamente, y cada palabra era un puñal en el corazón de María. «Estaré contigo, cariño», exclamó María, pero sus palabras eran un frágil hilo en la tormenta que se desataba a su alrededor. Se lanzó hacia las cadenas que aprisionaban a su hija, pero cada paso parecía desvanecerse en el aire pesado. Un dolor punzante se apoderó de su pierna y cayó de rodillas, arrastrándose hacia el altar. El calabozo del ritual emanaba un poder seductor y aterrador. Cada última centella de luz luchaba por salir, pero María sentía cómo la oscuridad parecía absorberla. Doña Elena dio un paso más cerca, su sonrisa se ensanchó, tensando el horror que latía en el entorno. «Eres demasiado débil para controlarlas, María. Ellas son el futuro, y tu hija se convertirá en una de ellas». «¡No, nunca!», gritó María, sintiendo que la rabia crecía en su interior como una llama, y con ella un destello de esperanza. «No dejaré que se la lleven». Se agarró a las cadenas que mantenían a su hija prisionera, y un rayo de energía atravesó su cuerpo, el cual apenas endureció. Podía comprender ni dónde había sacado esa fuerza. Valentina comenzó a palpar con sus manos, como si un hilo invisible la uniera a su madre. «¡Mamá! ¡Mal! ¡Cuidado!», gritó, y de repente la oscuridad pareció titubear. Un sordo crujido resonó en el aire. Algo en el fondo del altar comenzaron a agitarse, como si la energía de María hubiese despertado algo que yacía en un letargo maligno. Las sombras aceptaron entonces el desafío, revolviéndose furiosamente, y la sala estalló en gritos. Una corriente de aire helado sopló a través del salón, arrancando las velas del altar, encendiendo la neblina oscura que giraba a su alrededor. María se levantó, decidida, empujando las sombras con fuerza. Sentía cómo el peso de la desesperación se alzaba bajo su voluntad, y con un último esfuerzo, gritó: «¡Valentina, ven a mí!». Una chispa brilló entre ellas, y en un instante que se sintió eterno, vio la lucha de la oscuridad temblando. Valentina extendía sus brazos mientras las sombras comenzaban a desmoronarse, pero la anciana doña Elena no iba a permitir que escaparan. «Nunca escaparán. Este es el comienzo del fin». La voz se distorsionó, resonando en el aire como un eco maligno. María, al enfrentar la escena, sintió como el vórtice intensificaba su tiranía. Un rugido sordo comenzó a llenar el ambiente, y algo empezó a surgir en la penumbra. Era una figura extraña, algo antinatural que se alzaba, construido de miedo y desesperación. Pero antes de que pudiera comprender qué era, las sombras comenzaron a cortarse del altar, acercándose amenazadoramente. «¡Mamá!», gritó Valentina, con un pánico implacable.
María, comprendiendo que el mal no cedería fácilmente, sintió que el tiempo se desplomaba a su alrededor. «Estás conmigo, Valentina, nunca estarás sola». Mientras el vacío se expandía a su alrededor, todo se tornaba negro. ¿Sería suficiente el amor de una madre para desafiar a la oscuridad? ¿O estaba a punto de desatar algo aún más terrible? María sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, como si cada molécula intentaba asfixiarla. La oscuridad se arremolinaba, formando un torbellino de sombras que parecía devorar todo a su paso. Se esforzó por mantener el control, pero el caos la rodeaba. Las risas distorsionadas de las figuras sombrías reverberaban en sus oídos, un coro macabro que la empujaba al abismo de la locura. «¡Valentina!», gritó con desesperación. «¡Vamos, vuelve a mí!». Un eco de su voz se entrelazó con un llanto lejano. Era la voz de su hija, suave pero turbia, como un susurro atrapado en el viento. María se zambulló en el vórtice, sintiendo cómo la oscuridad intentaba atraparla, absorbiéndola en un abrazo frío y cruel. La visión de Valentina, con lágrimas en los ojos, se volvió una flecha que le atravesó el corazón. Los rostros conocidos en las sombras, los amigos y vecinos que alguna vez fueron, ahora eran monstruos. Su forma se retorcía, convirtiéndose en una burla de lo que habían sido. Andrés, el vecino que antes le sonreía desde el jardín, ahora era un facsímil de horror que se acercaba, con una mirada vacía que prometía una eternidad de sufrimiento. «¡Ayuda! ¡Mamá! ¡No dejes que me lleven!». Su voz, aunque familiar, sonaba hueca, como si fuera un eco de un hombre que había fallecido hace años. «¡Cállate!», gritó María. «¡No son ellos! ¡No son ellos!». Se pasó las manos por el rostro, intentando borrar sus visiones y retener su cordura. La rabia se encendía en su pecho, y con un grito agonizante, empujó contra las cadenas que mantenían a Valentina prisionera. Las sombras hicieron una pausa, titubeando ante la fuerza de su voluntad. En esa milésima de segundo, algo dentro de María se despertó. Una chispa, una conexión con la esencia de Valentina, comenzó a arder. Sintió que la luz de su amor se filtraba a través del velo oscuro, la protección que siempre había sido su baluarte. «Valentina, solo confía en mí», siguió gritando mientras su energía luchaba con la oscuridad. El contacto con el cabello de su hija pareció electrificar su cuerpo, haciéndola vibrar. Las cadenas crujieron y echaban humo, amenazando con romperse. Doña Elena, al darse cuenta del poder de María, se enfureció. «No puedes ganarle a la oscuridad, María. Ella es mía y tú no la salvarás». La maldad de su voz resonó, retumbando en las paredes del lugar. En el instante en que las sombras se lanzaron sobre ella, María sintió cómo el vórtice palpitaba con fuerza, estableciendo un vínculo entre madre e hija. La figura emergente del altar, ahora perfectamente visible, destilaba un horror que hacía palidecer a todo lo demás. Era una entidad oscura, una amalgama de pesadillas, sus ojos como pozos de desesperación. «Nunca estaré sola». María sintió cómo su amor le daba alas, cómo la unión entre ellas podía superar cualquier oscuridad. Mientras las sombras trataban de arrebatar a Valentina, María se iluminó, una explosión de luz ardiente que combatía la negrura, derribando las sombras que intentaban separarles. Un grito agudo resonó mientras las sombras empezaron a dispersarse, pero la figura del altar avanzaba, imperturbable, alimentándose del terror que la rodeaba. María supo entonces que aquello era solo el comienzo. «Valentina, ven», gritó, mientras las entrañas de la oscuridad comenzaban a extenderse nuevamente, como un monstruo hambriento tratando de recuperar su presa. «No, María», roznó la voz distorsionada de doña Elena. «Cuanto más luches, más oscuro se volverá todo». María cerró los ojos un instante, respirando hondo. La conexión entre ella y Valentina no iba a romperse. Si iba a combatir este horror, lo haría con todo lo que tenía. Pero mientras la luz brillaba contra la oscuridad, un nuevo elemento entró en la mezcla, una risa sibilante que resonaba desde la penumbra misma. Era un sonido perturbador, como si la oscuridad misma se burlara de su desesperación. En ese momento, algo crujió dentro del altar, y un frío repentino heló el aire.
Una sombra más profunda que las demás emergió, desdibujando todo lo que María había logrado hasta entonces. ¿Creías que podrías salvarla tan fácilmente? La sombra habló en susurros, llenando la sala con un terror palpable. El fin está solo comenzando. María sintió el horror anidando en su corazón mientras la sombra se acercaba. ¿Qué era lo que realmente había despertado? ¿Una guerra con el destino o la señal de que lo peor estaba por venir? La sombra se acercaba lentamente, como un ladrón en la noche, mientras una sensación de desesperación se apoderaba de María. Su corazón latía con fuerza, resonando en su pecho como un tambor que marcaba el fin inminente. Las risas distorsionadas se transformaron en susurros temibles que parecían burlarse de su valentía. No hay escape, no hay redención, murmuraban. No, Valentina no será parte de esto, gritó María, aferrándose a su amor como un último salvavidas en medio del océano oscurecido. Las cadenas que mantenían a Valentina empezaron a crujir, mientras la figura sombría se acercaba. Su rostro era un abismo de terror. Un aliento helado le acarició el cuello, y María sintió cómo la desesperación quería consumirme como un fuego voraz. Tu amor no es suficiente, se burló la sombra, cuyos ojos eran dos pozos vacíos que no reflejaban más que un abismo de desesperanza. Deja que tu hija se una a mí. Ella se convertirá en parte de este mundo, un mundo donde tú no tienes cabida. La idea de perder a Valentina la atravesó como un rayo, dejándola aturdida. ¿Qué podía hacer contra esta sombra? Aún así, su amor se alzaba como un faro en la tormenta. Valentina, aún estamos conectadas, confía en mí. La luz que brotaba de su interior comenzó a expandirse, enfrentándose de nuevo a la oscuridad. Sin embargo, la sombra no se detuvo, parecía alimentarse del miedo, enviando corrientes heladas que congelaban cada rincón de su ser. María sintió el peso de la desesperanza tratando de sofocarla. ¿Vas a pelear con algo como esto?, preguntó la sombra, gesticulando hacia los rostros distorsionados que la rodeaban. Son los que amabas, María. Todos terminarán como ellos. La oscuridad es tu destino, y el tuyo también. Sin poder soportar más, María cerró los ojos y se concentró. Recuerdos de momentos felices con Valentina inundaron su mente, la risa de su hija, el aroma del pastel recién horneado en su cocina, los abrazos que compartían en las noches de tormenta. Eran esos recuerdos los que la mantenían aferrada a su humanidad. Abrir los ojos fue como resurgir del fondo de un océano oscuro. No, Valentina es luz, ella es mi todo. Las cadenas estallaron en fragmentos brillantes, iluminando el lugar como fuegos artificiales en la noche. La oscuridad titubeó, sorprendida por esa explosión de amor que parecía debilitarlas. Las risas se convirtieron en aullidos de rabia, y por un instante María vio a su hija, aterrada, pero ahí, dentro del torbellino de sombras, iluminada por la luz de su amor. «Mamá, ayúdame». Valentina extendió su mano y el mundo titiló entre la luz y la oscuridad. María sintió que todo a su alrededor se desmoronaba, pero justo cuando la claridad parecía ganar terreno, un eco de risa aún más profundo resonó y la figura oscura se estiró, mutando y creciendo con cada segundo que pasaba. Un grito desgarrador salió como un trueno de la sombra, sacudiendo las paredes del altar.
Este juego apenas comienza, María, y tú serás parte esencial de él. Siempre lo has sido. El aire resonó con el tono amenazador de la sombra. Las cadenas rotas de Valentina volvieron a surgir, ahora más reforzadas y afiladas. Corrientes de energía oscura parecían susurrarle secretos que la invitaban a rendirse. «Esto no ha terminado», murmuró María, mientras el frío se colaba en sus huesos. Con cada palabra, sentía que el terror intentaba apoderarse de su corazón, como una sombra que devora la luz del día. Pero la comida es solo para los sedientos de miedo. ¿Qué pasará cuando tú también lo estés? La sombra lo dijo, y en ese momento, la realidad se volvió un laberinto de pánico. María sintió que su cordura crujía de nuevo, mientras la forma oscura la engullía. ¿Había algo más allá de la lucha, más allá de la desesperanza? ¿Estaría dispuesta a pagar el precio por la supervivencia de aquella que más amaba? En la penumbra, la figura de Valentina titilaba, un faro de luz en medio de un mar de sombras. Pero el reloj seguía avanzando, y el tiempo se les escurría entre los dedos. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar, María?, preguntó la sombra, mientras un eco de terror se apoderaba de la habitación. La respuesta se tornaba inminente, y el rumbo de su destino estaba a solo un instante de desenlazarse. ¿Podía enfrentarse a la oscuridad y salvar a su hija? ¿O se verían atrapadas en el eterno tormento que prometía la sombra? La oscuridad se volvió un caos, envolviendo a María como una manta espesa e inmóvil. El eco de las risas se transformó en un rugido ensordecedor que hacía temblar el suelo. Era como si cada risa arrastrara consigo un trozo de su valentía. Ella sabía que debía actuar rápido, que el tiempo se les acababa. «Valentina, escúchame, recuerda todo lo que hemos vivido juntas», gritó, su voz resonando con desesperación. Pero en sus ojos, la llama se estaba apagando. La sombra la miraba, amasando su poder en una danza macabra, disfrutando del espectáculo de su agonía. Cada palabra que decía María parecía ser un ladrillo más en el muro de impotencia que las rodeaba. ¿Qué recuerdas, María? ¿La vez que casi te pierdes en la tormenta? ¿La noche en que casi te abres paso a través de la desesperación? La sombra se movía, jugando con su mente. Todo es un ciclo del que no puedes escapar. Valentina ya siente la llamada. Esa frase hizo que la sangre de María se helara en sus venas. Se giró hacia su hija. Sus ojos reflejaban terror, pero también algo más. «Valentina, responde, no la dejes entrar en tu corazón». La pequeña, atrapada entre las sombras, soltó un gemido apenas audible. Pero no fue un grito de socorro, sino una especie de súplica. Justo cuando los hilos de la desesperación comenzaban a entrelazarse con el miedo, algo dentro de María, un instinto primal, despertó. Respiró profundamente, sintiendo el amor que había por su hija fluir dentro de ella. «No estoy dispuesta a perderte, Valentina. ¿Me oyes? Lucha, lucha contra ella». Las cadenas que aprisionaban a Valentina comenzaron a crujir de nuevo. Algo en la expresión de su hija cambió, una chispa titilante se encendió en sus ojos. «¡Mamá!», gritó, una mezcla de miedo y determinación. De repente, la luz que habían compartido comenzó a destellar con fuerza, iluminando las sombras de forma intermitente, como ráfagas de esperanza. La sombra, furiosa, trató de suprimir esa luz. «No puedes salvarla, María. La oscuridad siempre encuentra la manera de reclamar lo que es suyo. Su luz se apagará. Es tu destino». Mientras las sombras se retorcían, María sintió que una fuerza antigua bullía en su interior. Levantó los brazos, conjurando todo lo que había experimentado, todo el amor que había compartido con Valentina. «No, tú no decides sobre ella, yo decido». Las paredes de aquel lugar, antes hostiles y frías, comenzaron a vibrar al resonar su voz. Un potente brillo de amor y poder emanó de su ser, extendiéndose hacia Valentina. Ambas se vieron envueltas en una burbuja de luz que atravesó la oscuridad. La sombra retrocedió un paso, aturdida, y las risas se convirtieron en gritos agudos, llenos de frustración. «Déjala ir», ordenó María, con una voz que retumbó como un trueno en la tormenta.
En ese momento, la energía oscura coalesció, formando figuras distorsionadas a su alrededor, reflejando las almas de aquellos que habían caído ante el terror. Pero en su mente, María gritaba: no estaban muertos, eran ecos, remanentes de un pasado opresor, esperando ser liberados de este ciclo cruel. Valentina, ven a mí, no dejes que te tiente. La pequeña parecía estar dividida entre dos mundos, entre el terror que la mantenía cautiva y la fuerza que su madre le ofrecía. En ese instante crucial, el tiempo se detuvo. La sombra lanzó un grito desgarrador, haciendo temblar el altar. ¿Vas a sacrificar todo lo que amas por lo que no comprendes, por la fuga de la esperanza? El corazón de María se retorció. ¿Qué tendría que dar a cambio? ¿Su propia vida? ¿Su esencia? Pero eso no importaba. Su amor traspasaba cualquier sacrificio. Sí, cualquier cosa para salvar a mi hija, gritó. Y como si el universo hubiera respondido a su llamado, la luz brilló aún más intensamente. Pero en ese momento de revelación, la sombra se abalanzó hacia ellas, con un poder que oscurecía la esperanza que había florecido. Esto no ha terminado, susurró, mientras la luz comenzaba a desvanecerse. María sintió que su voluntad flaqueaba, como si aquella oscuridad la absorbiera lentamente. La pequeña Valentina temblaba, y el pánico volvió a invadir a María. «¡Mamá, no, no te rindas!», gritó Valentina, viendo cómo la luz de su madre comenzaba a apagarse. Y en medio de ese torbellino de emociones y oscuridad, una nueva realidad surgía, una que podría arrojar luz o condenar a ambas a la eternidad en manos del horror. ¿Podrían enfrentar juntas lo desconocido, o la sombra se convertiría en su prisión final? La respiración de María se agitaba, y en el fondo de su mente una pregunta aterradora empezó a formarse. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar por la salvación de su hija? El reloj volvía a avanzar, y el final de la contienda estaba cada vez más cerca. La sombra se abalanzó con una ferocidad insaciable, y María sintió su piel erizarse al sentir su fría presencia tan cerca. El eco de su risa astuta reverberaba en el aire, generando un terror palpable. Cuando intentó extender sus manos hacia Valentina, se dio cuenta de que, a pesar de la luz que había conjurado, sus propios brazos se sentían pesados, como si la gravedad del horror la estuviera arrastrando hacia abajo. «Valentina, ven», gritó. Sus palabras eran un último rayo de esperanza. «Confía en mí». Pero Valentina parecía atrapada en un mundo entrelazado por el miedo y la seducción de la sombra. Su pequeño rostro, antes angustiado, ahora mostraba una expresión de calma inquietante. Era como si lo que había sido un grito desesperado ahora se transformaba en un susurro de aceptación. «Mamá, yo no puedo resistir», murmuró, y el eco de su voz se mezcló con el ulular de la sombra. María sintió una punzada en su pecho. «No, eres más fuerte que esto. Lucha, Valentina, recuerda quién eres». Con cada palabra de aliento, una energía nueva comenzó a germinar entre ellas. La luz que había empezado a languidecer cobró vida, danzando como llamas en una tormenta. La sombra, al darse cuenta de que no iba a tener un fácil triunfo, contrajo su forma, convirtiéndose en un torbellino de sombras espesas que se retorcía, buscando devorar la luz. ¿Crees que el amor puede vencerme? ¿Recuerdas a los que se perdieron en esta oscuridad? Ellos también lo intentaron. María, anclada por el miedo, giró la cabeza. Las imágenes comenzaron a aparecer en la estancia, rostros familiarmente distorsionados, amigos y seres queridos que habían desaparecido en sus propias batallas contra esa misma oscuridad. Sus miradas eran vacías, sus labios susurraban palabras de desesperación y anhelo. «No, no estoy aquí para revivir sus recuerdos», balbuceó. Pero en su interior la duda empezó a surgir, como una mala hierba. «No, no quieren quedarte aquí, quieres salir».
La sombra se retorcía con una risa macabra. Ellos pertenecen aquí, y tú, aquí encontrarán la paz. Todo lo que deben hacer es rendirse. Con un esfuerzo colosal, María sacó su amor a la superficie, ese amor materno que a veces se sentía tan ligero, pero en ese instante era un peso que podía fisurar la pesada, oscura realidad. «Valentina, somos más fuertes que esto. No estás sola. Nunca lo has estado». Las manos de Valentina temblaron como si finalmente despertaran de un sueño oscuro. Con cada palabra, la chica comenzó a moverse, su cuerpo trémulo contrarrestando la presión de la sombra. «Mamá, estoy aquí, contigo», confesó, las lágrimas fluyendo, brillando como estrellas contra el telón de oscuridad. De repente, un rayo de luz estalló entre las sombras, expandiéndose como una explosión ardiente. La fuerza del amor entre madre e hija resonó en la sala como un trueno, chocando contra la oscuridad que los rodeaba. María sintió que su corazón latía de nuevo con fuerza, revitalizada. «¡Ya basta!», aulló, desatando su propio poder. Todo lo que había sido dolor, pérdida y sacrificio se torció en energía pura. Un haz deslumbrante surgió de ella, cortando el aire y colisionando con la sombra. Pero justo cuando parecía que la luz triunfaría, el grito desgarrador de la sombra resonó. «No se equivoquen, esto no es el fin, la oscuridad siempre regresa». Con ese grito, el espacio comenzó a distorsionarse, las paredes se torcieron, el suelo se abrió y un abismo oscuro comenzó a formarse, amenazando con tragarlas a ambas. María, sintiendo el pálpito acelerado del terror, tomó la mano de Valentina con fuerza. «No, no te soltaré, juntas, siempre juntas». Mientras el abismo se expandía, un terror nuevo llenó a María. ¿Podrían realmente sobrevivir a esta prueba? La sombra, ahora más insidiosa que nunca, estaba dispuesta a jugar sus cartas finales, y el tiempo se evaporaba. ¿Podrán resistir la llamada de la oscuridad, o serán presas de su cruel destino? ¿Qué sacrificios deberán hacer para poder salir de este tormento? La incertidumbre las envolvió, y María comprendió que el precio a pagar podía ser más grande de lo jamás hubiera imaginado. ¿Hasta dónde llegarían para romper el ciclo? María sintió cómo el abismo se tragaba la luz a su alrededor. Cada segundo el oscuro vacío parecía acercarse más. Su corazón latía desenfrenado en su pecho, y las manos de Valentina temblaban en la suya. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó la pequeña, con la voz quebrada. «Debemos encontrar la salida, ahora», contestó María, una mezcla de determinación y pánico en su tono. La sombra no solo estaba luchando por derribar su luz, sino que parecía alimentarse de su miedo, de la desesperación que comenzaba a corroerles. Las risas lejanas de aquellos que alguna vez conocieron se fueron acallando poco a poco, pero sus ecos, como cuerdas en una flauta, redoblaban en la mente de María. «Todos pierden la esperanza», murmuró la sombra, sintiendo su triunfo. «Ya no quedará nada de ustedes, solo la oscuridad». El abismo se extendía a su alrededor, pero en un instante de claridad fugaz, María recordó una historia que le había contado a Valentina cuando era pequeña. «Nadie puede derrotar al amor verdadero, siempre encuentra un camino». «Sí», Valentina la miró, sus ojos brillando con una mezcla de fe y angustia. Entre ambas, la luz volvió a parpadear, un pequeño destello de vida en la oscuridad abrumadora. «Recuerda quién eres», gritó María, sintiendo que las paredes de la habitación temblaban con su voz. «Recuerda cómo hemos enfrentado cada tormenta juntas, cómo hemos ganado cada batalla». Valentina tragó saliva, percatándose de la conexión que aún las mantenía unidas. «Mamá, estoy aquí. Yo…» No terminó la frase. Una sombra viscosa la envolvió, disfrazando su figura, pero María no la dejaría ir. Con una furia renovada, María evocó las memorias de risas compartidas, de días despejados, de momentos en los que la oscuridad perdía frente a la luz de su amor.
No, no seré parte de esto. Valentina es mi razón. Nuestro amor brillará más fuerte. El abismo comenzó a cerrarse un poco, la sombra aletargada por esa súbita explosión de luz. Pero no se rendiría fácilmente. Con movimientos rápidos y breves, volvía a encarnarse, más enfurecida por la resistencia. Estás jugando con fuego, María. Esto solo traerá más sufrimiento. Mientras tanto, la figura de Valentina empezaba a desvanecerse. María sintió el terror calar en sus huesos al darse cuenta de que la sombra estaba intentando separarlas, devorando la esencia de Valentina lentamente. «No, no te llevarás a mi hija», gritó, su voz resonando en la habitación como un trueno. Inspirando profundamente, María extendió convicción a su pequeño ser. «Valentina, atrae la luz hacia ti. Juntas podemos romper el hechizo de la oscuridad». Una chispa brilló en los ojos de Valentina y, con esfuerzo, alzó su mano libre, como si estuviera atrapando la luz misma. Poco a poco, la habitación comenzó a cambiar. Los ecos de aquellos que habían perdido la batalla se fueron desvaneciendo. Los recuerdos, aunque dolorosos, fueron surgiendo como brújulas, guiando hacia el camino de la esperanza. «¿Crees que ganarás?», burló la sombra, su voz distorsionada llena de furia. «Te haré ver lo que realmente temes». María sintió que el suelo bajo ellos comenzaba a ceder. Una grieta oscura se abrió, amenazando con engullirlas. Con el aliento entrecortado, se dio cuenta de las palabras de la sombra se volvían conscientes de sus propios miedos. Los rostros, las voces, eran sus propios temores manifestados. «Nosotros no tememos, la oscuridad no puede triunfar». Como una tormenta desatada, la luz que las rodeaba se intensificó, irradiando calor y fuerza. Pero un giro de su propio centro la condujo hacia un camino espinoso. ¿Cuáles eran los sacrificios que debían hacer? Los límites de su amor estaban a punto de ser puestos a prueba, y ambos sabían que el precio podría ser más alto de lo que jamás habían imaginado. El grito escalofriante de la sombra resonó nuevamente, imperturbable, y con él la profunda inquietud. ¿Resolverían la situación antes de que colapsaran en la oscuridad, o el abismo las atraparían en su abrazo helado? María sabía que su luz debía brillar más que nunca, pero a medida que la sombra se acercaba, la batalla por el alma de Valentina apenas comenzaba. Entonces, sintiendo los últimos latidos de esperanza y terror, María comprendió que tenían un último recurso. ¿Podría este sacrificio ser la clave para liberarlas a ambas de la oscuridad eterna? Mientras el abismo se abría, la respuesta a esta pregunta colgó en el aire, llena de agonía e incertidumbre. El final aún no estaba escrito. La sala comenzó a vibrar, el aire se volvió insoportable. María sentía cómo la oscuridad la envolvía, un manto pesado que la empujaba hacia abajo. La sombra que acechaba se acercaba, temida y voraz, disfrutando de cada segundo de angustia que experimentaba. Pero había algo dentro de ella que se negaba a rendirse. Era el amor por su hija, un fuego que ardía con fuerza. «Valentina, recuerda quién eres luz, eres mi todo», gritó María, su voz resonando en la penumbra como una campana de alerta. La pequeña la miraba, sus ojos llenos de miedo, pero también de determinación. «Mamá, no puedo resistir». La voz de Valentina era un eco de desesperación, pero María sabía que no podía permitir que la sombra reclamara a su hija. Cada segundo contaba, y en ese momento comprendió que no solo luchaba por Valentina, sino por su propia alma. «Valentina, escúchame, juntas somos más fuertes, nunca permitas que la oscuridad te consuma». La luz en su interior empezó a temblar, pero no se apagaba. María apretó la mano de su hija, sintiendo que la conexión entre ellas vibraba con poder.
La sombra, al ver el vínculo que florecía, se retorció furiosa. No puedes ganar, eres una madre desesperada y eso te hace débil. La oscuridad es un destino inevitable. La voz de la sombra se convirtió en un murmullo cernido de burlas, intentando romper su determinación con susurros de horror. «No, esos son solo ecos del pasado», María gritó, y con ese grito el suelo bajo sus pies vibró. «Valentina, ven a mí». La oscuridad comenzó a desvanecerse, gimiendo bajo el poder del amor que compartían. Valentina alzó la mano y una chispa de luz surgió de su interior, iluminando el oscuro salón. Las sombras titubearon, sintiendo el poder de la luz que resonaba entre madre e hija. «Siempre estaré contigo, mamá», dijo Valentina, y mientras pronunciaba esas palabras, una corriente de energía comenzó a unirlas aún más. «Espectros de sombras, liberemos juntos la esencia que nos une». María sintió que el amor la atravesaba como un torrente. «Suéltala, criatura de la oscuridad, nadie puede alejarnos». Con cada palabra, la luz brilló con mayor intensidad, comenzando a desterrar las garras del miedo. Las paredes temblaron mientras la sombra se debatía para mantenerse a flote. «¿Cómo te atreves a desafiarme? Soy el terror, soy la desesperación no nombrada», aulló la sombra, pero su voz comenzaba a debilitarse. María y Valentina, de la mano, dieron un paso adelante. «El amor es más fuerte que el miedo. Nunca seremos parte de ti», gritó María, empujando su luz hacia adelante. El eco de sus voces resonó en todos los rincones y las sombras comenzaron a desmoronarse, convirtiéndose en humo que se desvanecía en el aire. «No, no puede ser». La sombra se retorció, intentando volver a la forma que antes tenía, pero María y Valentina se mantenían juntas, su amor como un escudo brillante. La luz estalló, desbordando en una explosión de colores que rompió la oscuridad. Un grito desgarrador resonó, y las sombras fueron arrastradas hacia un relieve de luz radiante. La sala se iluminó como nunca antes, un brillo que envolvía cada rincón donde alguna vez había existido miedo. Entonces, en un instante lleno de claridad, María se dio cuenta de que habían logrado salir. La sombra se disolvió como un mal sueño, y con ella los ecos de terror comenzaron a evaporarse. El abismo que las había atrapado se cerró, y lo que quedó fue la luz de la mañana que entraba a raudales. María miró a su alrededor, el lugar ahora transformado en un espacio de calma. Valentina, con lágrimas brillando en sus ojos, sonreía sin miedo. «Lo hicimos, mamá, lo logramos», dijo. Y con esas palabras, María sintió que la paz finalmente la envolvía. Ambas se abrazaron, temblando de alivio. Aunque las cicatrices de la experiencia permanecerían, sabían que la luz había triunfado. En su lucha, habían descubierto una fuerza que siempre había estado dentro de ellas. No solo habían salvado sus almas, sino que habían vencido la oscuridad con amor, el amor más fuerte de todos. Así, en una mañana radiante, María y Valentina salieron juntas de la casa. Las sombras del pasado ya no tenían poder sobre ellas. La vida continuaría, llena de momentos de amor y luz. Esta vez, el hogar estaría lleno de risas, historias y un renovado sentido de esperanza. Sin miedo, con el apoyo del uno al otro, ambas habían sobrevivido la tormenta, y en el proceso se habían encontrado a sí mismas de nuevo. El futuro era brillante, y pisaron las calles del barrio con la certeza de que todo lo que necesitaban estaba dentro de ellas, el amor. Y mientras se alejaban, la luz del nuevo día abrazaba sus vidas, prometiendo un mañana lleno de oportunidades, dicha y alegría compartida. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas.
Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más, hazlo ya.